que es decir, es que el único contrapeso que tuvo López Obrador era la Corte. Pues muy mal, porque entonces quiere decir que hubo resoluciones que específicamente se hicieron en contra del gobierno y que tampoco necesariamente estaban apegadas a derecho. Con el acordeón, solamente el 35%, el resto, el 65%, votó libremente, pero también identificaron que el 10% de los votantes fueron a anular su voto, o sea, bastante altito. Hoy podemos revisar los perfiles, por lo menos de quien va a encabezar la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con las cifras que ya ha dado el INE, que es Hugo Aguilar Ortiz, y pues es un funcionario, un colaborador, un seguidor, admirador de Andrés Manuel López Obrador. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Mi compañera, colega y amiga, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, pues muchas gracias, siempre es un placer estar aquí. Hoy pues también con temas importantes, con cambios que han ocurrido en nuestro país. Viene de guinda, doctora. Ah, claro, pero pues hay muchos colores, es una gran paleta de colores. Forma es fondo. Gracias, doctora, bienvenida, buenas noches. Y por supuesto también gracias a Pedro Tonantzin por participar en esta edición de Panorama 360. Pedro, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias y no vais a decir que vengo atuendo AMLO. Vengo pro AMLO. Viene de la votación de Chiapas. Vengo de tocar la bamba. Yo soy más para acá, no soy tan abajo del sureste. Muy agradecido por estar con ustedes y por supuesto, pues muchos temas que hay que comentar el día de hoy. Gracias, Pedro. Gracias también, por supuesto, al equipo de producción de Panorama 360 que hace posible que estas imágenes, estas opiniones lleguen hasta sus dispositivos. Pues, le decías, doctora, la agenda está llena y, por supuesto, lo decimos cada que hay un proceso de este tipo, o lo digo, no hay plazo que no se cumpla y finalmente se llevó a cabo la tan esperada por algunos, por otros no tanto, elección en temas judiciales, la elección de los integrantes del Poder Judicial o de los poderes. Se dividen en varias partes estos magistrados y pues me parece que no hay muchas sorpresas, doctora. Y yo plantearía, lo hice antes de iniciar el programa, una opinión. Hoy sí ya podemos decir, doctora Pedro, que Morena controla todos los poderes de este país. Pues mira, yo creo que lo que estamos viendo en estos momentos es una Suprema Corte de Justicia que por primera vez el Poder Judicial va a tener un foco que nunca antes había tenido en el país. ¿A qué me refiero? A justo que pues se mantenía muy oculto. ¿Cuántas personas han entrado a la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo? ¿Cuántas personas han entrado a un juzgado? Incluso, ¿no? Podremos hasta encuestar aquí en el mismo Tribunal Superior de Justicia. Eso pues tiene mucho que ver con que el Poder Judicial pues se había alejado. Si bien prácticamente en todo se retoma, no vamos a hacer una corte que se entiendan las resoluciones, esto no es nuevo, incluso lo planteó muchas veces y sí cambió la corte cuando estaba Arturo Saldívar por cuanto a que las sentencias fueran amigables, ¿no? Que no porque tú estudies derecho eres el único que puede entender una sentencia. El lenguaje más rebuscado, ¿no? Exactamente, eso fue cambiando, ¿no? Todos los tecnicismos. Sin embargo, hay algo que definitivamente no se había hecho, que tiene que ver justo con este proceso que ahora escuché prácticamente en todos los que ganaron, que ya podemos decir, ¿no? Prácticamente pues queda conformada la Corte, que dicen, vamos a hacer que la Corte vaya a los lugares. Eso tampoco es nuevo, ni es descubrir el hilo negro. Por ejemplo, en Costa Rica se plantea justo eso, van los jueces, ni siquiera solo los de la Corte Suprema, sino van también desde juzgadores, magistrados, todos van a explicar en qué consisten sus sentencias y en qué consiste el trabajo. Esto creo que es muy importante porque hoy le vamos a dar un gran foco. Si hay resoluciones que son en favor de Morena, todo el mundo las va a vapulear. Si hay resoluciones que son en contra, seguramente nadie les va a hacer mucho caso, pero seguro que también van a estar, ¿no? Porque tenemos aquí ahora a 9 personas, eso es un cambio sustancial, es una corte también que hay que decirlo, la única persona de las 3 que se bajó el sueldo fue Lenia Batres. Eso quiere decir que Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz siguieron ganando lo mismo, contrario a los principios López Obradoristas. Vamos a ver si ahora sí se van a pegar realmente a que pues tiene que ser una corte austera, ¿no? Tiene que ser una corte que sea cercana, por supuesto, a la población. Y lo que vimos, pues fue sí, una baja participación, que yo creo que se puede explicar de muchas formas, pero ahorita si quiere lo comentamos. Gracias, doctora.
Pedro, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra, ella propuesta por el Poder Legislativo, al igual que Poder Legislativo y Ejecutivo, al igual que María Estela Ríos González. Las primeras 3 son magistradas en funciones. Por parte de las mujeres ganadoras de esta contienda electoral judicial, por parte de los hombres, Hugo Aguilar Ortiz, que es incluso quien ya se está avisorando, presidiría la Corte por el número de votos que recibió, 5.2%. Giovanni Azael, propuesta del Poder Ejecutivo. Irving Espinosa Betanzo, propuesta del Poder Ejecutivo. Arístedes Rodrigo Guerrero García, propuesta del Poder Ejecutivo. E Isaac de Paz González, propuesta del Poder Ejecutivo. Wow, iba a decir, wow, ninguna sorpresa, Pedro, ganaron los del acordeón. Bueno, ganaron los del acordeón, pero no tenían en mente que el más votado iba a ser Hugo Aguilar, porque de hecho... Pero es propuesta del Ejecutivo. Pero en los acordeones aparecía como primera opción Lenia Batres. Bueno, por ahí hubo algunos rebeldes. Y votaron más a Hugo Aguilar. Lo que me parece que está bien es que por lo menos tres magistrados ya en funciones, es decir, con experiencia, van a quedarse en lo que será el próximo... magistradas, que serán las próximas integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Insisto, podemos, Pedro, y a lo mejor estoy impulsando mucho esta visión que tengo del proceso y de los resultados. Muy adelantada. Pero no les llama la atención y no sugiere nada. Por supuesto que hay que esperar, una vez que estén en funciones, cuáles son los resultados. Me queda claro. Estoy haciendo prospectiva, o sea, especulando sobre lo que puede venir, adelantándome, opinando. Qué bueno que lo reconoces. Claro, pues al final es una opinión. No estoy basando en hechos periodísticos ya ejecutados, pero son 3 magistradas en funciones y el resto son propuestas del Ejecutivo Legislativo. ¿No preocupa absolutamente para nada esto? Yo creo que hay que hacer una diferencia, ¿no? Justo los mayores críticos de quienes quedaron dicen, es que ahora sí la Corte está alineada a un tinte político. Es que la Corte siempre había estado alineada a un tinte político. Tan es así que pues el presidente, el mismo López Obrador, 5 propuestas de los ministros, o sea, 5 de los 11 llegaron con López Obrador. Esto no te garantiza que van a ir en función. Ahí tuvimos el caso de Margarita Ríos Farjat y de Pérez Dayán, que en automático se corrieron a la derecha. Pero ¿no? que sí corrieron por una... También ojo con Yasmín Esquivel, porque podrían decir, no, pues es que Yasmín es impresentable, por supuesto, por el mismo tema de la tesis. Sí. Y sobre todo, fíjate, más allá de la tesis, por la persecución que hizo después para que ya no se siguiera hablando del tema. Y a las personas, ¿no? O sea, eso te habla de que sí se mueve mucho desde los ministros en torno a los tribunales y a los jueces de distrito. Pero justamente la misma Yasmín Esquivel, cuando se viera el caso, que ese es un caso paradigmático que se tiene que discutir en esta Corte, por cierto, y que va a marcar una diferencia. O sea, si vamos a saber si realmente los contribuyentes tienen que contribuir, y es el caso de Ricardo Salinas Pliego. Cuando a Lenia Batres la hacen a un lado, para que no entre en ese caso, Yasmín Esquivel estuvo avalando esa decisión. Eso te habla de que no todas las personas, digamos, que son López Obradoristas y van a ir con todos los principios y demás, ¿no? Y ahorita vamos a ver, son 9, este es un cambio sustancial porque se va de 11 a 9, pero también no es una corte como todas las otras cortes de otros países, es una corte que sí se carga demasiado trabajo y creo que ese va a ser uno de los retos que tenga, cómo generar una eficiencia si ya no trabajas por salas y si tienes menos ministros. Ese tema de la integración, doctora, de la Corte y que siempre estuvo alineada, yo discrepo un poco, no por la información que proporciona la doctora, que efectivamente los presidentes impulsaban, imponían a sus candidatos a magistrados y que prácticamente pasaban tal cual, sino que hoy podemos ver en la Corte, en la actual, en la que está en funciones, a magistrados que devienen de sexenios panistas, incluso todavía. Y entonces, si bien es cierto que en el sexenio presentaban o impulsaban a sus candidatos cuando había una renovación de algunas magistraturas, pues iban quedando en la presencia, en la silla del tribunal, de la Suprema Corte de Justicia, pues magistrados que venían de otras administraciones, y para mí esa forma, que no es la mejor por supuesto, daba cierto balance, el ver magistrados de Peña Nieto, magistrados de Felipe Calderón todavía, por supuesto los magistrados de López Obrador, como entes impulsados, efectivamente, ya en la hora de las tomas de decisiones, por supuesto que son totalmente independientes, y me encantaría ver, y les otorgo el beneficio de la duda, Pedro, si lo deseas, a estos magistrados que hoy ganan,
para que en algún tema que involucre a Morena den una opinión basada en la Constitución, tomen una decisión basada en la Constitución y que no sean solamente cargados a la izquierda, y no a la izquierda en general, sino a Morena. Y además, esta diferencia que hacía, doctora, de el planteamiento de las magistradas que están, sí, pero ellas todavía llegaron por este proceso tradicional que conocíamos de arribo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy podemos revisar los perfiles, por lo menos de quien va a encabezar la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo con las cifras que ya ha dado el INE, que es Hugo Aguilar Ortiz, y pues es un funcionario, un colaborador, un seguidor, admirador de Andrés Manuel López Obrador. No, yo ahí difiero. Yo creo que es que tampoco podemos caer en la crítica por la crítica. Por ejemplo, ¿qué era lo que más se comentaba antes de que fuera el día de las votaciones? No, es que quien gane es porque todo el aparato de Morena estará realizando una gran movilización y todo. No lo vimos. Yo justo lo analizaba recientemente porque tuve algunos estudiantes que fueron representantes en las casillas. No se vio. Tan es así que pues apenas estamos ahí votar, rayando, ¿no?, el 13%, ¿no? Sí, o sea, la gente ni fue a votar. Entonces, eso no ocurrió. No se movilizó la gente a partir de partidos políticos. Este tema de los acordeones, que yo creo que, y lo dije la semana pasada, fue muy desafortunado el que se estuvieran filtrando estas listas, porque justo, o sea, te da esa pauta de es que mira quiénes fueron los que quedaron. Pero me parece que Hugo Aguilar, pues además de que también cambia, o sea, es un cambio paradigmático del tipo de personas que llegan a la Suprema Corte de Justicia, claro, porque es una persona que estudia la Universidad Juárez de Oaxaca, ¿no?, que tiene toda una formación, su origen. Entonces, creo que esto va a ser muy interesante por la ideología progresista que pueda tener, pero tampoco creo que se le debe regatear el que fue una persona, no es de los que más se mencionaban, de los que se andaban reuniendo con no sé quién, de los que llegaban a las facultades de Derecho, que eran recibidos en universidades, no. Su campaña sí fue específicamente a ir con personas, ¿no?, y tratar de explicar que la Corte tenía que cambiar, que tenía que ser una justicia cercana. Yo creo que eso se tiene que aprender para los próximos años, porque si tú vas solamente con la cúpula, es decir, te reúnes solo con sindicatos o te reúnes con políticos, empresarios, pues entonces lo que estamos viendo con Hugo Aguilar es que pues, hasta Lenia Batres le terminó ganando. Hasta Lenia Batres le terminó ganando, sí, claro. Entonces, no hay que preocuparse por lo pronto, Pedro. Entran en funciones el 1 de septiembre. Yo creo que a partir de ahí habría que hacer un análisis. Yo creo que ante estos cambios que hay en los poderes, lo que a mí me sigue dejando un mal sabor de boca es que los comunicadores o los reporteros, o como nos quieran llamar, los periodistas, siempre estamos en desventaja porque no contamos con una ley. Si bien es cierto es que hay una ley de transparencia, no hay una ley que obligue específicamente al oficio o a la profesión de periodista, que obligue a los políticos a declarar sobre temas de los que no quieren hablar. Y hay en naciones avanzadas, donde justamente hay todo este tipo de cambios en la ley, donde se puede elegir a jueces, magistrados, esto, uno de los principales ingredientes, o que va a la par, va armonizado, digamos, con esa amplitud de la democracia, es justamente darle las herramientas jurídicas a los comunicadores para que podamos entrar. No porque sea el deseo, llegue un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diga puertas abiertas. No queremos que nos lo diga él. Queremos que obligatoriamente en la ley establezca que podemos meternos y estar revisando constantemente de pies a cabeza todas las funciones que va a llevar a cabo tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo o como el Poder Ejecutivo. Yo creo que no debe de ser parte de algo, una concesión graciosa de quien esté en ese momento a cargo de la dependencia, sino que institucionalmente, por ejemplo, me voy a referir en los países, en Noruega, por ejemplo, que es donde he visto el ejemplo de que tú le mandas una pregunta por correo a un personaje de la política y tiene la obligación de responderte en un plazo fijado por la ley, ya sea en sentido positivo, negativo, lo que él quiera responder, o bien decirte que no está dispuesto a hablar del tema. Uh-huh. Pero eso tú ya lo citas pues como parte de la información de la investigación que estás realizando. Eso me parece a mí muy importante, que en México se avance en el tema, no de que sean pues qué bueno que lo encontramos hoy de buenas y tiene ganas de hablar sobre tal o cual política que se está instrumentando.
no, que sea una obligación, y yo creo que habría que avanzar en esos otros temas, ya que se va a democratizar, o por lo menos ya se democratizó la elección de los jueces y magistrados. Bueno, pues ahora ver efectivamente cómo van a cumplir con todo eso que, bueno, pues está esperando la población. Lo decíamos, vamos a hacer una pausa. Estamos transmitiendo en el 98.1 Super de FM, gracias a Jaime Luis Brito y a Pepe Montes, conductores del espacio de noticias de Panorama 360. No sé si continuamos con el tema, después lo cerramos acá. Yo pongo un planteamiento de que a mí sí me genera mucha expectativa. Espero que los votos de confianza sean suficientes y que este cheque con el que hoy cuentan estos nuevos magistrados sea positivo, que tenga un saldo positivo para la sociedad mexicana. Y yo preveo que no, y además he leído que sí hay preocupación en otras instancias, incluso internacionales, en términos de lo que podría pasar con la aplicación de la justicia en nuestro país, particularmente en temas que tengan que ver con, en este caso, donde está la preocupación, comercio internacional, con la vida de las empresas internacionales en territorio mexicano. Y bueno, insisto, yo no pongo todas las canicas de mi confianza en esta decisión que han tomado algunos mexicanos que acudieron a las urnas a votar, pero al final de cuentas pues la realidad nos alcanzará y veremos más adelante cuáles son las decisiones que toman estos magistrados, propuestos en la mayoría de los casos por el gobierno federal que encabeza ahora Morena. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Gracias por continuar con nosotros en Panorama 360. Estamos platicando antes del corte de esta elección judicial y bueno, también hay que entender que estamos hablando ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también vamos a tener que platicar y de conocer, y ahí eso me preocupa todavía más, cómo queda integrada el Tribunal Electoral, las salas regionales, porque también en los estados pues hay cambios en términos de la integración de los poderes judiciales federales representados en cada entidad, doctora. Y yo creo que ahí hay uno muy importante que es el Tribunal de Disciplina, ¿no? Porque al final lo que vamos a tener en esta Corte y en todo el Poder Judicial, a diferencia de lo que teníamos anteriormente, es que sí habrá una instancia que puede ir jalando a los juzgadores. De repente, pues las voces críticas dicen, sí, pues eso con más razón va a servir para que si alguien se quiere salir de los lineamientos morenistas, pues entonces lo puedan regresar. No, yo creo que sirve para todos, justamente para que podamos ir viendo, oye, tal juzgador que pudiera tener a lo mejor un sesgo, ¿no? El tema de la imparcialidad, pues es lo que se tiene que preservar en la Corte y en todo el Poder Judicial. Ahora, yo quisiera aquí comentar, porque de pronto, en esto que tú dices antes de ir a la pausa, Héctor, escuché también el análisis de Carlos Bravo y me pareció muy interesante, porque dice, ¿qué tenemos que cuidar hoy los ciudadanos, no? Pues justo que no vayamos a dejar de litigar para tener que empezar a cabildear. ¿Es un riesgo? Sí, por supuesto que resulta hoy en riesgo. ¿A partir de qué? Pues de que se tuvieron que hacer campañas, ¿no? De que hay que llegar y pues pedir el voto, y que justo en esta expectativa que se tenía de que te tenían que movilizar personas, porque no iba a bastar que tú fueras tocando casa por casa, porque además no se invirtieron recursos y demás. Sí puede resultar entonces desde esa visión un riesgo. Ahora, yo lo que diría es que en este momento el máximo escrutinio que se va a tener sobre el Poder Judicial nos tiene que brindar cierta confianza en que cualquier situación que pase la vamos a conocer. Y al final, los poderes no quiere decir, o sea, la división de poderes no quiere decir que son contrapesos entre ellos, sino que son equilibrios. No, eso me parece que tiene que cambiar en la visión, porque es decir, es que el único contrapeso que tuvo López Obrador era la Corte. Pues muy mal, porque entonces quiere decir que hubo resoluciones que específicamente se hicieron en contra del gobierno y que tampoco necesariamente estaban apegadas a derecho. Yo lo que esperaría ahora pues es que si veamos esos razonamientos jurídicos que te permitan entonces llegar a una conclusión a partir de que no haya compromisos que se tengan que ir pagando por toda esta campaña que se tuvo que hacer. Pero pensando en que apenas un 13% fueron los que acudimos a votar, pues entonces yo creo que no será tanto, vaya, lo que se haya comprometido de pronto con algunos actores políticos. Claro, sí, pareciera que fue más limpio el camino sin tanto compromiso por el número que se reflejó en la votación. Totalmente. Y fíjate que también agregaría, me pareció muy interesante el análisis de Fabricio Mejía, porque dice 3 cosas que sí o sí tenemos que ver en la Corte y que eso nos va a decir si vamos para adelante o vamos para atrás.
El caso de Isabel Miranda de Wallace, ¿no? Por todo lo que se ha dicho que está en la investigación y que podría caerse entonces después de que llevan cuántos años, ¿no? Sí. Ahí detenidas personas. El caso de que pues sigue empantanado de Ayotzinapa con todos los detenidos que había. Y por supuesto el caso de Salinas Pliego, que también resulta pues un antes y un después de lo que puede ocurrir, porque además es una persona que constantemente incita a no pagar impuestos, ¿no? O sea, es todavía orgulloso del tema. Por parte de la derecha, antes era Noroña el que lo hacía, pero ya no. Claro. Ya cambió de opinión Noroña. Pedro, y decíamos que falta que se aterrice de entrada en el Poder Judicial Federal sus representaciones en los estados, pero también hay un tema que me parece importante, lo decía la semana pasada, vemos en el Poder Judicial del Estado de Morelos, en el Poder Judicial, un tema que está empantanado, son varias semanas en las que no hay un titular de este poder y dos grupos políticos disputándose la representación en el último tramo de vida del Poder Judicial Estatal como lo conocemos. Y lo decimos en otros momentos, en otros espacios, Pedro, esta situación en la que se afecta directamente a los justiciables era el motivo, el motor por el que tenía sentido o hace sentido una reforma judicial. Por En eso y Morelos por se muchas, retrasó 2 años. Por muchas otras cosas. A mí me parece que esto de haberlo retrasado, con las condiciones en las que actualmente se desarrolla el Poder Judicial local del Estado de Morelos, me parece que no fue la decisión... Hubiera sido prudente que ya que hubieran ido a votación, a la elección. Que en esta elección hubiese participado el Estado de Morelos, justamente por todo lo que está implicando que el día de hoy tengamos ya 15 días acéfalo. ¿Hay una crisis en el Poder Judicial del Estado, desde Pero- su punto de vista, o no? Pero obviamente Sí, que claro. sí, o sea, eso ni siquiera está en duda, es un hecho que está en una crisis. Afortunadamente, en ese momento vengo del Congreso del Estado y todo parece indicar que ya se tomó un acuerdo para designar directamente, van a argumentar que no está en sus facultades del Congreso del Estado la designación. Pero recordarás qué lástima que no está aquí Maciel, pero recordarás que nos hizo recordar que hay un episodio en los temas jurídicos donde hay un adecum se me olvidan esos términos Jurídicos. en el uso de latín, que indican efectivamente que el decreto tal y cual se votó, se aprobó por el Congreso del Estado, puede ser regresado y entonces, en consideración de todo lo que ocurre en ese momento en el Poder Judicial, se tome una determinación pues prácticamente, yo creo que sin duda habrá magistrados. Hasta recuerda como el tema de cómo llega Lenia, justamente cuando no se ponen de acuerdo. Que al Y final es una entonces decisión se toma presidencial, directa, ¿no? ¿Del Ejecutivo? Sí, Sí, ¿verdad? en ese caso fue del Ejecutivo. Sí, y es un adecum, Claro. no sé qué, del decreto. Pero sí Al da no esa haber- oportunidad. Da esa oportunidad la ley de esa poderlo una oportunidad de que se pongan de acuerdo. Si no lo hacen, Ahora, el pero, legislativo doctora, ¿y es el el que... legislativo alcanzará la mayoría suficiente para designar al presidente? Creo que sí, ¿Sí? creo que sí. Y ante, ¿Qué pasa si no? y ante el ridículo que se está haciendo... Bueno, también ahí se están peleando seguramente, porque son los mismos grupos, también están en el legislativo. Solo que Creo creo que en el que- Congreso sí hay una mayoría, ¿no? Creo que por lo que nos acaban de declarar, ya incluso está el nombre, ya está puesta la designación, ya está, digamos que en la primera reunión o acuerdo previo a llevarlo al pleno, ya hay un acuerdo entre los coordinadores parlamentarios y solamente falta que se exponga ante el pleno del Congreso del Estado esta decisión. A mí- ¿Mayoría simple se requiere? Yo creo que tendría que ser mayoría calificada. Yo creo, soy ignorante en el tema de cuál sería Es la... que estamos hablando como de una figura que van a tratar de implementar ahí, que debe estar un poco complicado el cómo. Claro. Ahora, porque yo si creo es que al final calificada, sí híjole. terminará hablando muy mal de todo lo que se conforma el Poder Judicial. O sea, de plano te tienen que venir y corregir la No pudieron. plana y hacer la chamba y todo, cuando tú pudieron. eres el que se supone que Le El faltó- aplicador de la justicia. el Le que faltó interpreta y- institucionalidad a todos los ¿Pero magistrados eso que de hoy... qué deriva? ¿Por qué hoy el Poder Judicial no es institucional? Porque la mitad se llenó con políticos que, de acuerdo con algunos barristas, presidentes de grupos de abogados, compraron el espacio en 5 millones de pesos y la denuncia ahí quedó. Justo yo creo que eso fue lo que faltó en el caso de los barristas, haberle dado seguimiento, porque es como fácil ya de Aventar la lejitos piedra. decir, ay, sí, es que estuvo mal. Sí, pero ¿cuál fue el seguimiento que se ha dado, no? Ahorita viene algo importante, cuando en el 2027, y ahorita también los que vimos que se inscribieron para las elecciones, ¿no? ¿Cuál es el papel que tienen que jugar en estos 2 años
las barras de abogados, todos los colegios, porque ellos tendrían que ser muy participativos, ¿no? Y tendría que ser al escrutinio y a ver quién es el que se va a inscribir, fortalecer propuestas, no solamente como estar en la crítica constante, sino Que así ha sido. construir ese poder judicial. Declaracionitis. Y eso exacto, porque ni siquiera van a recursos legales, solo en la declaración, cito medios, dame Y hay que declaración, alguien ya. ponga la denuncia. Y ya. A ver qué ciudadano que nos ve a través de los medios decide ir a poner una denuncia. Pues no, sí me parece que las barras de abogados, de los grupos de abogados han quedado de ver en el estado de Morelos en esos términos de que no han ejecutado, no han buscado que se aplique la ley en cada uno de los casos que han denunciado, ¿no? Sí. Pero todo parece indicar que ya mañana se va a tomar una decisión que, bueno, pues va a terminar por ya designar directamente a quien va a ser, bueno, pues Oye, el presidente de este nuevo Y lo van a tribunal. designar. Hay que ver si en las decisiones importantes que se deberán tomar al interior del Poder Judicial, esta persona designada por otro poder le hacen caso a las convocatorias y no Que vuelven vayan, a hacer el que haya vacío. Sí, ¿no? que vayan. O sea, ya tenemos presidente pues legítimo, impulsado por el legislativo, pero nadie atiende sus convocatorias y sale lo mismo. Porque va a tener el cargo, va a tener las camionetas que tanto se pelean los magistrados, va a tener la oficina principal, pero a la hora de la reunión en el salón de plenos, pues simplemente Sí. va a seguir lo mismo. Oye, yo quisiera O sea, regresarme... sí, perdóname, pero sigue en manos del ánimo de los propios integrantes del Tribunal Superior de Justicia ser maduros, ser institucionales y independientemente de quién les encabece el poder, Sí. sacar adelante el poder lo Pues yo- que resta de los yo- 2 años, ¿no? Yo creo que la decisión, como dicen per se, es un ya siéntese, señora. Ya. Pero sin déjele- consecuencias, digamos, económicas. Alguien hoy platiqué con Perdón con por un- el término machista de ya siéntese, Hoy señora. platiqué con un abogado y me decía, estas 2 semanas, esos 15 días que han estado sin trabajar, la van a cobrar, ¿eh? Ah, claro, eso no lo Oye, perdonan. ¿Qué te parece que por qué, digo, pregunto y porque lanzo Todos al aire? estos meses Todos de los meses. inactividad. ¿Por qué no el Congreso dice, oigan, no les vamos a pagar hasta que no nombren un presidente? Te apuesto que en 2 sesiones lo resuelven. Que les digan, como los que no están yendo no se les paga y los que sí van, como nadie está trabajando, no se les pagan sus quincenas. Yo quiero ver quién sigue sin trabajar. Claro. Uy, Oye, yo pero ahí, quisiera ahí regresarme... entonces marcas un modelo que después te podría ser contraproducente en el mismo legislativo, Cuando haya, ¿no? ¿cómo Claro. se llamó? Hubo un tiempo, ¿no? Que el Congreso tampoco sesionó porque hubo este Sí, concepto hubo una de- parálisis, legislativa, no se ¿no? ponen de acuerdo. Y Bueno, pero en términos de los trabajadores en general en este país, quien no va a trabajar después de un tiempo sin justificación, pues lo dejas de pagar. Bueno, no pasó en el caso del Poder Judicial con su huelga no huelga, por cierto. Claro. sí, pero justamente ¿Cuántos eso fueron? fue lo que exportaron de ese Congreso, que fue la pasada legislatura, lo que exportaron al Poder Judicial fue esta parálisis. No hay acuerdos, ¿no? ¿Por qué? Porque por no me voy a Pantalones. mover de aquí y no hubo ningún tipo de acuerdo. Oye, déjame regresar porque eso Sí. me parece muy interesante de lo que señala Guadalupe Acosta Naranjo, quien es el coordinador del Frente Cívico Nacional. Dice que aplicó una encuesta de salida en las casillas de la votación que hubo en México y que pues a través de esa encuesta lograron identificar que solo el 35% de quienes acudieron a votar no ¿Sabían lo que estaban no, haciendo? llevaban o votaron con el acordeón, solamente el 35%. El resto, el 65%, votó libremente. Pero también identificaron que el 10% de los votantes fueron a anular su voto. O sea, bastante altito. Sí, de hecho, ahí la estadística del INE está rodando como el 20% entre nulidad, ¿no? Y los que se tuvieron que anular y demás. O sea, sí está alta también ese Del porcentaje. 13%, Yo ¿no? la verdad es que no me iría por una encuesta que haya realizado Acosta Naranjo, Sí, justo pues porque está pero fue el Acosta único- Naranjo. pero fue el único que la hizo. Pero también yo agregaría ahí, o sea, que tú hayas llegado con un papelito, creo que hasta AMLO llevaba un papelito, ¿no? El esposo No de quiere la decir que doctora. tú llevas el acordeón que se estuvo Distribuyendo. porque además había muchos acordeones, ¿no? Había Sí. muchos tipos de acordeones. Sino también te puedo hablar, porque era imposible que tú llegues y te acuerdes así de, no, pues voy a poner aquí 3 nombres y de este lado voy a poner 4 nombres. No, también te puedo hablar de una persona que sí hizo su tarea y se puso a investigar, cosa que no era nada sencilla por la gran Sí, cantidad de cargos. así es. Entonces, Luis no creo Carlos- que hay que Luis desdeñar... Carlos Ugalde, ¿no? Hizo un video. Sí, yo creo que no hay que desdeñar como así de tajo una persona que llevaba su lista.
Creo que quienes no lo llevamos, pues nos tardamos bastante tiempo ahí haciendo todo el ejercicio, ¿no? Bueno, la gobernadora de Chihuahua creo que se aventó ahí como una hora, ¿no? O sea, A mí sí, me parece era que con muy base, más meticulosa. allá de los resultados políticos de esta elección, sí creo, y no sé si coincidan, se los pregunto, que el mecanismo que se empleó no es el adecuado. Cuando algo funciona después de tantos años, como es una elección constitucional, que nos ha facilitado mucho a los electores con las campañas políticas, con el nombre, hasta el apodo les dejan poner ahora, justamente en un ánimo Claro. de que la gente más fácilmente sepa por quién va a votar, si ahí me dicen el elector, por elector, ¿no? Entonces, ha ido facilitando los mecanismos y me parece que este formato que se acordó de esta elección no es nada adecuado, independientemente del resultado, insisto, como un ejercicio democrático. En futuras elecciones pienso que esto no es lo más viable. No sé exactamente de qué forma. Es muy difícil. Es muy complejo. Es una cantidad muy grande de nombres, de personajes cuyo rostro no conoces, es decir, no sabes a la empatía que puedes tener solo por la imagen de entrada, cuyos perfiles solamente estaban en internet, en una página específica. Volvemos a lo mismo, la gente que no tenga internet, ¿dónde puede consultar esto? Los adultos mayores en las comunidades. Entonces yo creo que sí habría que reflexionar mucho en términos de proceso electoral, de si es viable o no mantener un protocolo como el que se ejecutó en esta elección judicial. Yo digo que no, es muy complejo, tanto así que requiere que la gente lleve pues, sus datos anotados para saber por quién votar. Y ahora está en la mesa el tema también de introducir el voto electrónico por un tema de reducir costos. A mí, de entrada, esta elección en la que no se contaron, por lo complejo que sea, los votos en la mesa, a mí como elector, con los antecedentes que tenemos de fraudes electorales históricos y el por qué se desarrolló, lo decíamos en alguna ocasión en esta mesa, todo este protocolo de la sábana, de los representantes de partido, de que se cuente a voz alta cada voto, Perdón. era para darle legitimidad y tranquilidad al electorado. Ahí El sí, que no se cuenten en la mesa. ¿A qué edad acudiste a la SUR? ¿Cuál fue tu primera elección, los más bien dicho? 18. A los 18. ¿Qué año era? No me acuerdo, Pedro. ¿Qué año era? Tienes que tener claro por quién votaste, ¿no? ¿Era una elección No voy presidencial a o decir intermedia? por qué, porque me voy a contradecir en este espacio de opinión. No, pero ¿por quién? ¿Por Por qué? Cuauhtémoc Cárdenas, desde No, creo que la de Fox todavía no me tocó, creo. La del 2000. No estoy de acuerdo, no recuerdo si. Creo que todavía no me tocó. 83 para 2000, ¿cuánto es? No, ya tenía 17. 18. No, todavía no. No me tocó No te entonces tocó. la de Fox. Entonces te tocó ya hasta la primera de AMLO. Así es. Esa ya me tocó. La primera del 2000 en el 2006. Sí. En el 2006. Para ese momento ya había 9 años de una democracia incipiente, donde ya las elecciones ya no las organizaba el Estado, ya las estaba organizando Un la instituto. ciudadanía. Sí. Yo creo que a esta generación, este asunto o este fantasma del fraude, aunque mucho se ha hablado de ello, ya no le tocó ver que efectivamente se embarazaban las urnas, se paraba la votación, se metían modificaba. descaradamente se alteraban los resultados y que en el momento que ellos querían daban resultados o no contaban. Por eso teníamos que contar los votos ¿sí? en presencia y poner ahí una sábana de que todos firman de sí, efectivamente fueron 25, 30, 33, 32, para que si después cuando lo veas electrónicamente hoy en la casilla tal tiene más votos, miren, yo tengo la foto de la sábana y está mal. Y eso daba certeza. Sí. Y yo creo que eso no se debe quitar. Y yo creo que el voto electrónico es muy cara la democracia mexicana, sí, es muy cara, es de las más caras en el mundo, pero nos da certeza a las generaciones que conocemos de los fraudes. A los jóvenes no lo sé. Sí, obviamente dirán, pues por supuesto que yo desde el celular o con un dedito prefiero ir a votar y es más barato, pero yo creo que si algo está funcionando relativamente bien, como han sido las elecciones que han dado certeza, aunque la candidata perdedora a la gubernatura de Morelos aún no reconoce los resultados, ¿verdad? Pero bueno, eso ya queda en el ánimo personal de su campaña. Sí nos da certeza. De pronto pasar a un voto electrónico o cambiar un mecanismo como pasó con la elección judicial, a mí no me parece que sea sano para nuestra democracia. A mí me genera dudas. Sobre todo por el tema de la ciberseguridad. Yo creo que eso es lo que más habría que estar valorando en este tema. Pero yo insisto, ese tema del son voto nuevas electrónico es generaciones. para una nueva generación Claro. que en principio no conoce cómo manejaban los fraudes y que también va avanzando hacia el tema de la digitalización. Entonces, pues ahí no hay vuelta atrás. Tiene que darse la digitalización de los votos.
Claro. Y en otro tema, ya hablamos de la elección del Poder Judicial, de lo que está pasando en el Poder Judicial del Estado de Morelos, pero también hay un tema más que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, en el que la gobernadora Margarita González Arabia ha hecho público, ha anunciado que en 2027, justo en el contexto en el que se llevará a cabo la votación, las intermedias y la votación del Poder Judicial local, pues se estará sometiendo a un proceso, a un mecanismo de revocación de mandato, dijo, como un ejercicio de participación ciudadana, mediante el cual consultará a la población morelense si desea que continúe al frente del Poder Ejecutivo Estatal o no. ¿Qué le parece este anuncio, doctora? Yo veo que es congruente porque desde el principio así lo planteó. Esto no es nuevo. Así es. Esto ya lo había dicho Graco Ramírez y después vino Cuauhtémoc Pero Blanco Cuauhtémoc no lo y dijo. nunca, efectivamente no lo dijo, Ni lo pero puso el en la- presidente ni de lo la puso en la República, mesa. pero el presidente de la República se Sí. estaba sometiendo a la revocación de mandato. No, entonces era inaudito que Cuauhtémoc Blanco no lo quisiera. Bueno, Graco plantear. marchó en el 96 por la revocación del mandato. cuando fue gobernador quitó la opción. Y cuando fue gobernador retiró la ley de participación ciudadana que establecía con el plebiscito y el referéndum. ¿Qué les pasó? Pues que no iban a pasar la revocación Así de es. mandato. Entonces, a mí lo que me parece interesante es que me parece congruente que a un año de que fue elegida Margarita González Arabia diga, pues sí, yo sí me voy a someter a la revocación de mandato. Espero que en el próximo año, ¿no? Si hay una variación de pronto en cuanto a la aceptación, de todas formas mantenga que sí se va a someter a esta revocación. Sí. Vienen muchos temas ahí, porque por ejemplo, esto que mencionas acerca de los costos, ¿no? Hoy que se dice, es que costó 600 pesos cada voto que se emitió. En la ¿no? contienda En judicial. la contienda del domingo. Y el asunto es que si hubiera abaratado, si van todos, o sea, sale prácticamente en lo mismo, ¿no? Por cuanto a lo que tiene que pagar el INE, ¿no? Poner las casillas, todo lo que sea, representantes y demás. Si son muchos, ¿no? Si son 100, Solo así se es uno. prorratea entre más, ¿no? Exacto, entonces eso hubiera abaratado, digamos, el voto, ¿no? ¿Qué me parece que tendríamos que cuidar entonces? Recordarán cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, entonces se dice que no puede ser en la intermedia junto con todos los demás, porque entonces si Andrés Manuel aparece en la boleta Hace podría campaña. generar cierto, pues no una condición igualitaria, ¿no? El asunto es que quitarlo, o sea, pensando que Margarita vaya en otro proceso, en otro mes, pues nos va a generar más costos. Un costo adicional. Entonces son cosas que tendremos que ir viendo. Ahora, a la gente no le parece quizá como algo necesario. Es que cuando ustedes están contentos con el poder no parece necesario, pero si es un poder vomitivo quien está ahí, entonces sí es necesario. Por eso creo que sí se tiene que mantener justo este proceso de participación, en donde además la persona que está en el poder esté siempre sujeta al escrutinio y pensando qué tiene que hacer para que llegue a la revocación y saque un buen resultado. Obviamente López Obrador pues le fue sin problema, también fue baja la participación en ese Sí. momento, que fue la del 17%, y lo que tendremos que ver ahora es que en el 2027, ojo, se van a renovar ayuntamientos, se va a renovar el Congreso del Estado, se va a renovar el Poder Judicial Sí. en el Estado de Morelos, y si además le agrega la revocación de mandato, pues sí, claro que habrá que prepararnos para estar una hora, ¿no? En la casilla ahí ejerciendo nuestro voto. Lo que sí resultaría, si eso pasa, doctora, como lo plantea, es que la elección judicial tendría seguramente una participación mucho mayor por la contienda intermedia, que son más bajas, suelen ser más bajas que la contienda por la gubernatura, pero sí creo que arroparía mucho, pero efectivamente hay que analizar en ese momento cuál sea la presencia, la aceptación, la popularidad de la gobernadora o de quien gobierne un estado para saber si es positivo o negativo. Seguramente en un estado en el que el mandatario tenga números negativos, pues seguramente la posición de ser sí, pónganlo, ¿no? Pónganlo porque eso No nos ayuda. solamente no va a ser votado sus candidatos de la intermedia, Van a sino aprovechar para- además van a aprovechar para... Yo creo que eso lo debieron de haber calculado sus asesores políticos de la gobernadora, que efectivamente a la mitad del sexenio no solamente se evalúa el desempeño, y también la gente puede decidir si le da mayoría o no en el Congreso y tiene un gobierno más holgado o con dificultades justamente porque le otorgue un gobierno, un Congreso de mayoría opositora. Pero además, como mandatario, el hecho de que lo anuncie un año antes, me parece, el caso de la gobernadora o quien lo haga, pues te acota, te obliga, digamos, te impulsa
a continuar, si es que lo estás haciendo así, haciendo bien las cosas, porque ya anunciaste que te vas a someter a un proceso. Y me parece, y la gobernadora en su discurso, en su mensaje por el primer aniversario de su administración lo dice, ¿no? Soy una gobernadora de territorio, nos queda claro, ¿no? Nos queda claro que a diferencia de Cuauhtémoc Blanco, a diferencia de Graco Ramírez, es una funcionaria, una gobernadora que ha estado en tierra, en los municipios. Cada semana a los periodistas nos hace ir a los diferentes municipios porque allá ofrece la conferencia de prensa y tiene presencia. Vimos también con estos temas al inicio de su administración en movilidad y transporte, y no sé si fue el otro en el DIF, no recuerdo cuál fue el otro caso, donde bajo indicios de irregularidades lo que hizo fue pues, separar a las personas de sus cargos, aunque no se abundó mucho en el tema. Me parece que sí es un avance el que se separen y no se defiendan a ultranza a personajes que algún sector de la población tiene conocimiento o incluso evidencias de que han sido corruptos. Y me parece que eso, a diferencia de Graco o incluso de Cuauhtémoc Blanco, va marcando una ruta, desde mi punto de vista, con lo que tenemos como conocimiento, positivo. ¿Qué tanto puede influir que efectivamente van aparejadas las elecciones? Tan solo veamos el caso de Coahuila, Veracruz y Durango, que tuvieron elecciones locales, y que ahí, por ejemplo, Coahuila alcanzó el 23.7% de la votación para elegir a los próximos magistrados y jueces federales. En Veracruz el 19%, en Durango el 18.8%, es decir, sí influyó el tema electoral en la participación de ciudadanos. Ya estaban ahí votando por diputados y por alcaldes y se pasaron a la urna para elegir a los jueces y magistrados. Pues así no todos, pero sí algunos. Sí, claro, habrá quien ha dicho, yo voté por los que me interesan y los demás ya no, ¿no? No, de hecho no todos fueron porque, por ejemplo, en el caso de Veracruz hay una participación del 43%, pero en la de los jueces y magistrados solamente el 19%. Pues es la agenda, son los temas. Me parece que hoy en el caso de Morelos particularmente cobra mucho más relevancia, más atención lo que pasa con esta elección judicial por lo que estamos viviendo en el Estado. No es cosa menor, insisto, coincido, el tema de que es una crisis de un poder. Lo hemos preguntado en otros momentos, Pedro, si había antecedentes de que un poder en el Estado tuviera tanto tiempo sin un representante. No. Y además, doctor, no, yo lo decía de manera burlándome un poco del debate que ha habido, pues disputándose el control de un par de camionetas o el control de una oficina. Sí son simbólicas, por supuesto, sí son símbolos de poder en el poder judicial, pero el debate no está ahí. Insisto, hay un montón de judiciables que están esperando una resolución en términos de pensión alimenticia, de empresas que tienen que ver con también algunas denuncias, y que simplemente la gente que está esperando justicia pues no lo hace. Y como lo dijo doctora, no hace 2 semanas. Hay casos de salas en las que hace varios meses no están funcionando, y pues qué lamentable que quien está esperando justicia no lo haga, esté impedido para hacerlo y lo vuelvo a poner en la mesa, mientras que los que no están trabajando y son responsables de esta situación sí están cobrando puntualmente su salario. Incluso el tema de pronto de este poder judicial estatal político se vuelve administrativo. El tema empieza a ser, oigan, ¿quién va a pagar la nómina? Y ahí sí se ponen de acuerdo aparentemente para integrar un comité administrativo. Ya existía como tal. Pero lo avalan, o sea, ahí no hay disputa. Había previsión al respecto, hay previsión en la ley. ¿Quién va a firmar los cheques? Eso sí le dan salida. Insisto, castiguen a quien no trabaja en la función pública. En lo que van retrasados salario. Es en la integración del presupuesto para el siguiente año. Pues eso sí está afectando. ¿Quién lo va a presentar? De entrada. ¿Quién va a ser el que lo va a llevar al Poder Legislativo? Ya estamos a la mitad del año y las discusiones o los números se empiezan a echar antes. Yo creo que es hoy anacrónico el pensar justo en un tema de salarios, de camionetas blindadas, de llegar a servirte, ¿no? Y de no entender justo al servicio público como la posibilidad que tienes para servir a los demás, ¿no? Lo que estamos viendo, y aquí se retomó, si se dan cuenta, en diferentes personas, los que llegaron a la corte, decir una corte que sea cercana a la gente. Sí. La gobernadora, cuando dice ser una gobernadora de territorio. Tuve la oportunidad de platicar con algunos compañeros de medios de Guanajuato y me decían, sí, la gobernadora está de verdad todos los días brindando atención directa a la ciudadanía y es panista. Entonces, lo que esto nos está diciendo es que hoy las cosas están cambiando, ¿no? Vemos a un fiscal, Edgar Maldonado. ¿Cuándo hemos visto al fiscal de pronto agarrar y decir, me voy a reunir con la comunidad LGBT?
me voy a reunir colectivos de con víctimas. el colectivo tal, ¿no? O sea, les voy a abrir las puertas de lo que es suyo, que es la fiscalía, como todos los edificios públicos, pero vamos a escuchar realmente qué es lo que nos tienen que decir, porque más allá de una carpeta de investigación y del sigilo de las investigaciones, la gente tiene que entender lo que se hace en torno a la Procuración de Justicia. Y eso me parece que es lo que hoy tenemos como un gran cambio en todas las personas que quieren acceder, Claro. ya sea porque te elige el Congreso, porque te elija la gente, o como hayas llegado y al organismo que representes, pero si no te acercas a la gente, hoy es claro que no estás entonces entendiendo la función que tendrías que cumplir. Yo cuestiono el arribo y los primeros planteamientos que ha hecho quien seguramente será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, esto de la toga y demás, lo cuestiono como ciudadano, insisto, adelantándome a lo que va a hacer. Pero mucha gente, por supuesto, dice, ya ven, qué bueno que no va a usar toga, qué bueno que va a usar trajes típicos indígenas. Es que sí son trajes muy caros, ¿eh? Porque es un y además cambio de en el paradigma. Poder Judicial les dan vales justo para que se compren ropa. Yo digo, se tiene que respetar, por supuesto, todos los beneficios que tenga cada trabajador y demás, pero creo que si ya el Estado te está cubriendo un salario, pues claro que uno entonces, pues tienes Cada que uno pagar paga tus su atuendo cosas. de su salario, ¿no? No tenemos bonos extraordinarios para vestimenta Exactamente. o para gasolina, como sí lo tienen los servidores públicos. Me queda, en mi opinión es esa, yo otorgo beneficio de la duda, no un cheque en blanco, pero sí me queda claro que el paradigma cambió radicalmente. O sea, el paradigma ya es otro. Estas personas que arriban hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen otro planteamiento y por eso hace clic con la gente el abogado oaxaqueño de origen indígena, porque me parece que una parte muy importante de la población, con el gobierno de Morena, primero con Andrés Manuel, ahora con Claudia, pues el paradigma que están impulsando es ese. Es un Hay cambio unos de que paradigma. sí. Y quien no lo entiende, uno como ciudadano puede tener su opinión, pero quien esté jugando en esa cancha y no entienda eso, me parece que sí está Hay fuera muchos de que la no lo jugada. entienden, ¿eh? En la cuarta transformación tiene muchos princesos. Sí, claro. Y ahí vemos los relojes todavía, ¿no? Sí, todavía, tan solo este fin de semana vimos una zapatitos. superboda en Yautepec de este princeso del estado de Guerrero que quiso ser político aquí en Morelos, Pablo Gordillo. ¿El particular? Pablo Gordillo, no, ya es secretario, ya no es particular. Secretario de ya es- Desarrollo Social. Ya es secretario de Desarrollo Social, ¿no? Algo así. Bueno, vino a derramar económicamente. Gana 51,000 pesos al mes, se organiza una boda primero en Las Mañanitas y después otra en la hacienda de Yautepec, de San Carlos de Yautepec. Más de Bodorrio. 1,5 millones de pesos costó todo esto. Con sus 61,000 pesos, pues aunque lo hubiera ahorrado todo completamente, en 1 año y medio no le hubiese alcanzado para A pagar. lo mejor ahorró desde que trabajaba con Graco, no sé. Pues no sé exactamente qué es lo que haya hecho, pero de que hay princesos todavía en la 4T, los hay. Los hay. Doctora, muchas gracias. Bueno, es que algunos ni siquiera son cuatroteístas de origen, ese es el punto. Claro, tiene otros Pero- colores en el corazón. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias a usted. Pedro, gracias. Muchísimas gracias. Me gustó esta mesa. Me gustó cuando no coincidimos tanto. Pero sobre todo, gracias a ustedes por el favor de su atención, como cada noche de miércoles. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Panorama 360, además de esta mesa de opinión, por supuesto, noticias actualizadas, información importante todo el tiempo en las redes sociales de Panorama 360. Gracias al equipo de producción y nos escuchamos y vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Gracias. Se amigo. nos fue la pantalla, toda la parte final. No sé si grabó. Mira, está el play. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.